Bienvenue à Grammaire 5 minutes. Français pour étudiar en hispanophone. Explicación fácil, simple et claire. Français para estudiantes hispanohablantes. Bienvenue, abonnez-vous, suscríbete. Aujourd'hui, n'oubliez pas les verbes du troisième groupe conjugaison présent en vidéo du D2. Pour commencer, la terminaison de la conjugaison des verbes par groupe. Voilà, n'oubliez pas qu'il existe les verbes en français en différentes manières de terminaison selon les groupes. Ici un petit résumé de terminaison selon les groupes de conjugaison. Aquí vamos a ver un resumen, como lo vimos en el video 1, de los verbos terminados en ER. ER, por ejemplo, ES, ONS, EZ, ENT, ENT. Recuerda que la gran mayoría de verbos del primero, segundo, tercer grupo siempre van a tener las mismas terminaciones, como en je, es, x, en tu, es, o x, en il van a terminar en t, o no van a tener terminación, en nous siempre van a terminar en ons, en vous van a terminar en ez, en il van a terminar en ent, siempre. Vamos para complementar el video anterior, tenemos los verbos terminados en dre y oir. Empecemos. Le verbe de troisième groupe de RE. De RE tenemos el verbo entendre, el verbo répondre y el verbo perdre. Como podemos dar cuenta, ellos manejan una regularidad y es que todos terminan de las mismas maneras. No hay terminación para il, el, on, para no es ons, para pues es z y para il es ent. Entonces podemos tomar que el verbo entendre, j'entends, tu entends, il entend, nous entendons, vous entendez, ils entendent, elles entendent. El verbo répondre, je réponds, tu réponds, ils répondent, nous répondons, vous répondez, ils répondent. Y el verbo perdre, je perds, tu perds, il perd, nous perdons, vous perdez, ils perdent. Entonces, los verbos terminados en DRE van a seguir un tipo de regla y esos serían como los de la regla del tercer grupo, podríamos llamarlo así. Sin embargo, hay excepciones, como en todos los casos, hay varias, pero entre las más relevantes está el verbo peindre, que es el verbo pintar, y decimos je peins, tu peins, il peint, nous peignons, vous peignez, il peigne, elle peigne. Es un verbo que, como podemos dar cuenta, su conjugación es irregular. Y por último tenemos el verbo prendre, que es el irregular más relevante de todo este grupo, que es el verbo je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Como vemos el verbo prendre en el video 1, también lo vemos en el video 2, porque termina en DRE. Por eso hace parte como de los verbos más relevantes a nivel de excepción de este grupo. Seguimos con el siguiente grupo, que son los terminados en OIR. Aquí tenemos unos verbos que son muy importantes y que debemos saber que también son llamados los verbos modales. Son verbos modales porque le cambian el modo a la palabra. Por ejemplo, el verbo devoir, que es deber, savoir, que es saber, pouvoir, que es poder, y vouloir, que es querer. En estos cuatro verbos vemos que su terminación varía según el verbo. Sin embargo, podemos ver que, por ejemplo, en el verbo devoir, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. En el verbo savoir, je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Ojo con confundir la pronunciación del verbo savoir con el verbo avoir. El savoir es nous savons, vous savez, y en el verbo avoir es nous avons, vous avez. Cambia la pronunciación. En el verbo pouvoir vemos que terminan en X. En je y en tu, lo mismo que con vouloir. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Y el verbo vouloir, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. No olvidemos que son verbos modales porque cambian el modo del siguiente verbo que lo acompaña. No es lo mismo decir yo juego fútbol, yo debo jugar fútbol significa obligación, yo sé jugar fútbol significa conocimiento o habilidad, yo puedo jugar fútbol significa la posibilidad de hacer algo y yo quiero jugar fútbol significaría la idea de deseo. Después tenemos el verbo boire, que es el verbo ver. Ojo con la pronunciación. Este verbo es voir, que es diferente al verbo beber, que es boire. Entonces decimos voir, je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit.
Y por último tenemos el verbo recevoir, que es muy regular que tenemos, que dice je reçois, tu reçois, il reçoit, nous recevons, vous recevez, ils reçoivent. Y por último tenemos los casos especiales, que llamamos casos especiales. ¿Por qué? Porque si bien están dentro de otros grupos, ellos, sus terminaciones son muy usadas. Por ejemplo, el caso de mettre. El caso de mettre, el verbo mettre es el verbo poner, que realmente no se utiliza tanto en la vida cotidiana. Sin embargo, el mettre va a ser parte de todos los verbos que es ahí. A mettre, commettre, promettre, decommettre, émettre, mettre. Y si tú te aprendes el verbo mettre, te aprendes los otros. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, il met, elle met. Y tenemos el verbo naître, que es igual, es base de todos los verbos que hacer aquí a tu derecha. Y tenemos el verbo naître, je nais, tu nais, il naît, nous naissons, vous naissez, ils naissent. Como pueden dar cuenta, él va a jugar con todos los verbos que están a su lado. Tenemos un verbo importante a aprender que es el verbo croire, que es je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, il croit. El verbo creer, el cual lo vamos a utilizar bastante, sobre todo cuando veamos también el subjuntif présent, que utilizamos en nuestra opinión el verbo creer. Y por último tenemos el verbo vivre, que es je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent, elles vivent. Y voilà, c'est tout. Merci. Grammaire 5 minutes, explication facile, simple et claire. Merci, abonnez-vous, souscrivez, au revoir.